Dios te bendiga grandemente en esta hora. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios acerca de la ley de Dios. Si la muerte de Cristo o la gracia que trajo Cristo, como dicen muchos, eliminó realmente la ley y ya yo no tengo que cumplirla. Quiero aclarar un punto antes de continuar, y es que mucha gente dice que la ley no hay que guardarla porque no salva. Es real, la ley no salva a nadie. Siempre se ha dicho que la ley no salva a nadie. Nadie dice que la ley salva. Pero tenemos que tener claro que las leyes están ahí para acusar al que las viola y no para aplaudirle. A nadie le dan un diploma por respetar la ley de tránsito. Pero el que viola una ley de tránsito le ponen una multa. O sea, las leyes están ahí no para aplaudir al que la cumple, sino para castigar al que la cumple. ¿Por qué? Porque las leyes lo que señalan es lo malo que hacemos nosotros. Hago hincapié en eso nueva vez para que lo tengan presente. Vamos a estudiar para estudiar entonces el antiguo y nuevo pacto, ya que muchos dicen que el nuevo pacto es el pacto de la gracia y que el pacto de la gracia anula el pacto antiguo, que es el pacto de la ley. Oramos. Eterno Dios y Padre, te damos las gracias, Señor, por esta hora. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos siga dirigiendo para comprender este tema, los dos pactos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo hice varias presentaciones para aplicar lo más fácil posible el antiguo y nuevo pacto. Yo tengo aquí los tipos de pacto, los pactantes, el compromiso, la señal, la cualidad del pacto, lugar de la ley y el tipo de sangre utilizada, pero me voy a obviar eso para presentar una manera más fácil de entender esto. Eh, Aquí está la manera más fácil. El antiguo y nuevo pacto, a la luz de Romanos capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Bien, el antiguo pacto. Fíjese, al principio del mundo, cuando Adán y Eva, habíamos explicado que la ley, como la conocemos hoy en día, no existía antes de que existiera el pecado, porque la ley simplemente señala el pecado. Si no había pecado, entonces la ley no tiene nada que señalar. La ley sí existía en el sentido en el que Cristo la mencionó, resumir en dos: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a sí mismo. Pero cuando Adán y Eva pecaron, entonces se reveló lo que señalaba la ley, que era el pecado. Eso quedó claro en el video anterior. Pero quiero señalar aquí algo interesante que señala Génesis capítulo 3, versículo 21. En Génesis 3, 21, cuando el hombre peca, se hacen túnicas, perdón, de hoja de higuera, pero Dios les quita esa vestimenta y le hace túnicas de pieles de cordero. Ahora, para quitarle la piel a un cordero, ¿qué hay que hacer? Matar el cordero. De manera que para que el hombre tuviese una vestimenta de piel de cordero, había que matar un cordero. Quiero que recordemos la pena que el hombre que pesaba sobre el hombre si comía del árbol. Dios había dicho que el día que comieran del árbol, ese día iban a morir. ¿Recuerdan eso? Génesis 2:16 en adelante. Entonces, cuando el hombre come del árbol, ¿por qué no murieron inmediatamente? Muchos dicen, no, porque ellos murieron por espiritualmente. El pecado no es espiritual, el pecado fue físico. O sea, para algo físico hay que traer una respuesta física, no espiritual. No sé si no estamos entendiendo. El pecado de Adán y Eva no fue espiritual, fue un pecado físico. Tomaron algo que no les pertenecía. Y Dios había dicho que el día que hiciesen eso, ese día iban a morir. De manera que si no morían, entonces Dios había mentido, como dijo la serpiente. No moriréis. ¿Me están entendiendo? Entonces, para que Dios, como un Dios amante, como un Dios que amaba al hombre, podía hacer cumplir su ley y al mismo tiempo brindarle una opción para que el hombre se salve. Aquí entra lo que es el sustituto. Si el hombre no moría, alguien debía morir en lugar del hombre. Por eso Dios hace y toma un cordero. El cordero es muerto. La primera muerte que hubo en el mundo fue de ese cordero. Se tomó la piel y se vistió al hombre. Note lo interesante aquí. Adán y Eva no murieron porque en su lugar muere un cordero. Por eso la Biblia llama a Cristo el cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. Porque todo el mundo sabe que cuando Juan el Bautista vio a Cristo, libro de Juan, Juan el Bautista, es aquel cordero de Dios que quite el pecado del mundo. O sea, el cordero, el que se mataba para perdón de pecado, fue identificado como Cristo cuando Cristo vino a morir por la raza humana. De manera que el cordero que muere en Génesis capítulo 3, versículo 21, muere para sustituir el lugar que le correspondía al hombre. Adán y Eva debían morir,
pero Dios los amaba tanto y no querían que ellos murieran, y en su lugar muere un cordero y se visten con las pieles de ese cordero, simbolizando que la justicia que había de salvar al hombre era la justicia que traería a Cristo, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Bien, el punto no es hablar simplemente sobre eso. Ahora, miren lo interesante. Luego que avanzamos en la Biblia, encontramos a Caín y Abel. Génesis capítulo 4. En Génesis capítulo 4 vemos que Caín lleva una ofrenda de la tierra a Jehová, de los frutos de la tierra, y Abel de las ovejas lleva una a Jehová en sacrificio. Dios rechaza la de Caín, pero acepta la de Abel. ¿Por qué? Porque la ofrenda para el perdón de los pecados que Dios había pedido no era fruta, era derramamiento de sangre. Bien lo dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. De manera que Abel sabía lo que Dios demandaba, Caín también lo sabía, porque Dios se los había comunicado aquí en Adán y a Eva, en el momento en que pecaron, en el momento en que se mató el cordero, Génesis 3:21. Entonces, como Abel sabía eso, llevó una oveja y la sacrificó a Jehová para perdón de sus pecados. Entonces usted me está catando el punto. ¿Cómo Abel sabía eso? Evidentemente Dios debió haber dado instrucciones a Adán y Eva de lo que debían hacer cada vez que pecasen para que sus pecados fuesen perdonados. ¿Qué era esto? Lo que hicieron en el principio. Se tomaba un animal, el animal sufría lo que me tocaba a mí, la muerte, y el animal moría en mi lugar. Eso está claro en la Biblia. Pero vean lo interesante. Esta práctica de sacrificios para obtener perdón de los pecados se practicó desde Adán hasta Jacob. Menciona hasta Jacob para poner un límite, ¿verdad que sí? Hasta Jacob se continuó practicando esto. Cada familia de los patriarcas, el que representaba a la familia, en la de Abraham, Abraham, en la de Noé, Noé, en la de Jacob, Jacob, en la de Isaac, Isaac. Cada representante de la familia, cada patriarca, funcionaba como un sacerdote. Él hacía el sacrificio para perdón de sus pecados y Jehová perdonaba sus pecados por la muerte del animal. Así era que funcionaba el sistema de sacrificio. El pecador, Adán, Caín, Set, Enoc, Matusalén, obtenía misericordia de Dios cuando mataba un animal en sustitución de él. O sea, la salvación siempre fue por gracia. El ser humano obtenía gracia delante de Dios cuando sacrificaba un animal. ¿Cuál era la gracia? Bueno, que yo tenía la fe en que matando ese animal, mis pecados serían perdonados y yo tendría una nueva oportunidad delante de Dios. Eso es lo que queremos explicar en esta parte, no es el objetivo. Básicamente lo que queremos que entendamos es esto. Los que practicaban esta forma de adoración, tomo un animal, cuando yo pecaba, lo sacrificaba en mi lugar y yo recibía perdón. Los que practicaban esta forma de adoración a Dios con conciencia, estaban practicando la adoración verdadera. ¿Usted escuchó eso? Los que practicaban esta forma de adoración con conciencia estaban practicando la forma de adoración al Dios verdadero, porque eso era lo que Dios había demandado. El pecador venía ante Dios con un animal, cualquier familia que quisiera hacerlo, no había alguien diciendo para eso, como en el pacto antiguo, sacrificaba un animal y esa persona recibía perdón de sus pecados. Ahora miren qué interesante. Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Escuche esto. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué beneficio hay en la circuncisión? Mucho en toda manera. Primero, que a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Escuche esto. A Israel le había sido confiada la palabra de Dios. O sea, en el que practicaba este asunto era considerado como el que tenía en su poder la palabra de Jehová. Como habíamos dicho, los que practicaban tales cosas estaban practicando la adoración verdadera. Eso así era que se practicaba al principio, antes del Éxodo, antes de que Israel existiese como nación. Cualquier familia que adoraba a Dios podía hacer un sacrificio de animal y sus pecados eran perdonados. Podía también hacer una ofrenda a Jehová simplemente de agradecimiento y Jehová la recibía. Cualquier familia podía practicar esto. Vemos aquí la salvación en familia o la adoración en
familia. Pero cuando viene Israel como nación, en Éxodo 19, cuando se constituye en una nación para Dios, que Dios le da sus leyes y entra en vigencia lo que es el antiguo pacto, que es lo que queremos hablar ahora, hay un conjunto de cosas que se añaden al sistema de adoración. Fíjese, número uno, ya la nación de Israel tenía sacerdotes para la nación. ¿Qué significaba eso? Que ya cada familia no podía tomar un cordero y sacrificarlo en su casa, sino que habían personas designadas para eso, que eran sacerdotes. No se lo inventó Moisés, Dios mismo los eligió, la tribu de Leví. Esa tribu, los sacerdotes, se encargaban de todo lo que era los sacrificios para la población de Israel. Había un solo lugar donde se sacrificaba, que era el santuario. Todo el que pecaba, para recibir perdón, debía ir al santuario donde los sacerdotes para hacer el sacrificio. ¿Era mejor ese sistema de sacrificio, sí o no? Sí, porque se está viendo la organización ya de una manera más práctica. Esto es lo que es el nuevo pacto. ¿Qué más se añaden? Leyes ceremoniales. ¿Cuáles eran esas leyes? Las leyes de los sacrificios. Lo que al principio en los patriarcas era un poco desorganizado, cada familia hacía sacrificios, ahora no, ahora había leyes que regulaban los sacrificios, recordándole que los sacrificios señalaban a Cristo. Cada animal muerto por el pecador señalaba una muerte sustituta. Yo como pecador no moría, en mi lugar moría un animal. En el futuro yo como pecador no moriría por mi pecado, porque Cristo vendría a morir por mí. Es la idea que quiero que se queden grabadas en la mente. No voy a explicar esto en detalle ahora. Se introdujeron también leyes sanitarias con la alimentación, etcétera, etcétera, con la salud. También se introdujeron leyes civiles que hacen con el criminal y se añadió también leyes morales, que son los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. Todo este sistema de adoración fue una mejoría con el sistema antiguo de adoración. Noten, el sistema del antiguo pacto, la nación de Israel, no sustituyó al sistema de adoración de los patriarcas. Seguían los sacrificios, seguía la sustitución con animales a personas, seguía el perdón por la fe en esa muerte de ese animal. Lo único que se añadió fueron los 10 mandamientos en forma escrita y las leyes ceremoniales de los sacrificios ya en forma más detallada y más organizada. O sea, este sistema de adoración fue un gran avance en comparación con el antiguo. Esto es lo que se llama el antiguo pacto. La religión judía en todo ese periodo donde se practicaba el antiguo pacto, donde el evangelio se reveló en forma de ley, era la religión verdadera de Dios. Israel, con su antiguo pacto, era la religión verdadera de Dios. Así lo dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. La palabra de Dios fue confiada a los judíos. Cristo le dijo también lo mismo a la samaritana, que la salvación venía de los judíos. ¿Por qué? Porque el sistema de la salvación basado en leyes, no estoy diciendo que se salvaban por las leyes, sino que era el evangelio revelado en ley, era a través de ello que el pueblo tenía la revelación de Dios. Israel como nación poseía el antiguo pacto y a través de ese antiguo pacto Dios se manifestaba a ellos. A través de la ley, los 10 mandamientos, Dios les revelaba a ellos en qué habían pecado. A través de la ley ceremonial, los sacrificios, Dios les señalaba la medicina del pecado, que eran los sacrificios, la muerte. ¿De qué? De un animal, de un cordero, que señalaba a quién? A Cristo en el futuro. Por eso dice la palabra de Dios, somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo. Gracias, misericordia de Dios. ¿Por la fe en qué? En el sacrificio de Cristo como Cordero de Dios. Eso es en cuanto al antiguo pacto. Miren el nuevo pacto, la iglesia cristiana. El nuevo pacto se encuentra en Jeremías 31 al 33. No fue un nuevo pacto que trajo Cristo cuando vino por primera vez. No, ese pacto que estaba señalado en Jeremías. Y era un pacto con Israel. Pero como Israel fracasó como nación, entonces Dios tuvo que realizar, como lo digo, una nueva transacción que sería de Israel a la iglesia cristiana o a los gentiles. El nuevo pacto no venía a sustituir el antiguo, venía a añadirles una nueva revelación. Note, en los patriarcas había una forma de adoración. Israel vino con el pacto antiguo. Ese pacto no sustituye al de los patriarcas, sino que le añade cosas. Cuando se dice que le añade, no estoy diciendo que le quita,
sino que a la promesa que se le hizo a Abraham se le añadieron otras cosas que mejoraban la promesa. El nuevo pacto no anula el antiguo pacto, lo que le añade cosas que mejora el antiguo pacto. Miren, por ejemplo, el nuevo pacto, ¿qué trae como novedad? Que ya yo no soy limpiado ni perdonado por la sangre de un animal, sino por la sangre de Jesús. Juan 1:29 dice, cuando Juan el Bautista vio a Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. En el antiguo pacto, ¿cómo yo recibía perdón de los pecados? Matando un cordero. En el nuevo pacto se revela que ese cordero simbolizaba a Cristo que moriría por nosotros. ¿Qué me limpiaba bien el antiguo pacto? ¿Verdad que sí? ¿Por qué yo se recibía perdón? Por la sangre del cordero que era muerto. En el nuevo pacto, Juan 1:7 dice, primera de Juan 1:7, que todos los pecados son limpios por la sangre de Cristo. O sea, ya en el nuevo pacto se introduce un elemento nuevo. El cordero no es un animal, sino que es Cristo, y la sangre que me perdona no es la de un animal, sino la de Cristo. ¿Notan que no sustituye lo antiguo, sino que le añade algo mejor? El antiguo pacto era defectuoso porque cada vez que yo pecaba tenía que matar un animal. El nuevo pacto vino a mejorar eso. Cada vez que yo peco, yo no mato un animal, sino que recurro a Cristo y Él por su muerte perdona mis pecados. ¿Qué más mejoró el nuevo pacto? En el antiguo pacto habían sacerdotes, sumo sacerdote, que realizaba los ritos de los sacrificios, pero cuando este moría había que poner otro. Pero Cristo, dice Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros y de nuestras debilidades. Antes tenemos a uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora Cristo, como no muere, es sumo sacerdote para siempre. ¿Ven la mejoría? No sustituye, mejora el antiguo pacto en lo que se le llama el nuevo pacto. En el nuevo pacto también tenemos leyes morales, que son las mismas leyes del antiguo pacto. Noten, las leyes pasaron de Adán y Eva a Abel, a Seth, y así pasaron a Israel los 10 mandamientos, las leyes morales, pero también pasó de Israel a la iglesia cristiana. No sé de dónde sacan que cuando Cristo muere, los mandamientos no hay que guardarlos, sino que pasaron. Mateo 5:17, Cristo dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. Yo no vine a quitar, yo vine a cumplir, porque hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se cumpla. Y el que enseña a alguien a violar uno de estos mandamientos, por más pequeño que sea, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Cristo no está quitando la importancia a ningún mandamiento de los 10. Está diciendo que mientras existe el cielo y la tierra, estos mandamientos existirán. De manera que en el nuevo pacto todavía tenemos vigente las leyes morales. La ley sanitaria, voy a saltarme eso, pero aún están vigentes la mayoría de ellas. Tenemos también un elemento nuevo, el Espíritu Santo, que aunque estaba en el antiguo pacto, ahora está en su mayor plenitud con la iglesia cristiana. Tenemos también la misión de la predicación. Estaba en el antiguo pacto de una manera implícita. Israel debía como nación atraer a otros al Dios verdadero. Ahora Cristo habla más claramente de esta misión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Un elemento que se añade al pacto para mejorar el antiguo pacto en lo que se conoce hoy en día como el nuevo pacto. Y el último elemento que se añade, hay más, pero quiero detenerlo aquí, es la segunda venida de Cristo, que no estaba en el antiguo pacto. Estaba por en forma ceremonial, pero el nuevo pacto reveló más claramente ese asunto de esas leyes, que en otros videos hablaremos de eso. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que la religión cristiana era y es la religión verdadera de Dios. Cuando digo religión, no estoy diciendo que hay una iglesia verdadera. Hay un pueblo de Dios conformado por todos los fieles de Dios en la tierra. Simplemente menciono religión para que me comprendan. Ahora miren, todo esto, cada uno de estos sistemas de adoración tenían la misma forma de salvación, la gracia por medio de la fe. La gracia no es un elemento nuevo, como muchos dicen que el nuevo pacto es el pacto de la gracia. Siempre ha existido la gracia. En el antiguo pacto yo era perdonado porque un animal moría en mi lugar. ¿Cómo se llama eso? Gracia, misericordia. Dios tenía tanta misericordia con el pecador que para que él no muriera, un animal moría en su lugar. Y ese animal señalaba al que iba a morir en el nuevo pacto por nosotros, a Jesucristo. ¿Me están entendiendo? La gracia siempre existió, no es un elemento nuevo,
porque si la gracia existió con Cristo solamente, entonces, ¿cómo eran salvos los del Antiguo Testamento? No tiene sentido eso. Espero que esto haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla al final del video y con mucho gusto les estaremos respondiendo. Dios te bendiga, hermano.